Los niños pueden pasar a sus aulas. Yo creo que ya pasaron, ¿verdad? Bueno, y sean bienvenidos a nuestra reunión de la Iglesia Impacto. Qué bueno que nos acompañan y vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tiempo a compartir su palabra. Oremos, hermanos. Padre, gracias por todo, Señor. Gracias por tu ayuda, gracias por tu misericordia. Señor, ayúdame a compartir tu palabra, Señor, con denuedo y para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y estamos en Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Y el título de esta enseñanza es Mi responsabilidad ante Dios. Mi responsabilidad ante Dios. Entonces, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. A ver si me acompañan ahí. Ok, Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, mi responsabilidad ante Dios, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es lo qué es, de qué soy responsable? ¿O qué se me manda? ¿O a qué se me exhorta? Yo creo que para crecer como iglesia debemos saber cuáles son nuestros mandatos, a qué se nos manda en la palabra de Dios. Hay tres cosas que se nos mandan aquí. Primeramente, a tener gozo constante. Segundo, a tener una oración constante, una vida de oración constante. Y tercero, un agradecimiento constante. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer: ¿cómo puede un cristiano tener gozo constante, oración constante y agradecimiento constante en este mundo, en este tiempo lleno de aflicciones? ¿Cómo podemos nosotros tener ese gozo, esa oración, ese agradecimiento constante? Y la respuesta la encontramos ahí mismo en el texto de Primera Tesalonicenses 5:18, cuando dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. La respuesta es Cristo Jesús. La respuesta no es algo alejado de nuestra comprensión, es en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús estamos gozosos, solo en Cristo Jesús podemos tener ese tiempo esa vida de oración constante, solo en Cristo Jesús podemos estar agradecidos constantemente. Si no está Cristo en nuestras vidas, si Cristo no está en nosotros, no podemos hacer esto. No podemos tener gozo constante. Si Cristo no está en nosotros, nada de esto va a ser realidad en nuestras vidas. Y aún como creyentes, si quitamos los ojos de nuestro Señor Jesucristo, si empezamos a ver a nuestro alrededor, vamos a empezar a no tener ese gozo. No vamos a tener ese gozo porque vamos a ver las circunstancias. Ahora, si no eres creyente, estas cosas no son reales en tu vida. Si no eres creyente, necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas conocer a Jesucristo, recibir a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Ahora, la exhortación en Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Ahora, la exhortación es a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que se les está dando un mandato. Ahora, ¿por qué se les da esta exhortación? Como ustedes saben, la iglesia en Tesalónica fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Y un mes después, más o menos un mes después, Pablo tuvo que salir de Tesalónica y dejar solo a esta iglesia que venía comenzando. La iglesia se encontraba en una situación difícil porque la persecución no creo que haya acabado ahí. La persecución continuaba. Satanás siempre estaba ahí y había enemigos, pero aún así la iglesia se mantuvo firme. La iglesia estuvo creciendo. Después de un mes,
estuvo creciendo. Y eso es de ánimo para nosotros también. Como iglesia, nosotros debemos estar con esos ánimos de decir, si la iglesia de Tesalónica estaba, que solo tuvo un mes, creció, ¿cuántos nosotros deberíamos estar creciendo, que se nos está compartiendo la palabra constantemente? Amén. ¿Cuántos nuestros ánimos deberían estar al tope? ¿Verdad? Pero el problema es cuando quitamos los ojos de Jesucristo. Ahí es el problema. Cuando empezamos a ver nuestras circunstancias y no ponemos los ojos en Jesucristo. Cuando usted pone los ojos en Jesucristo, va a encontrar ese gozo constante, va a encontrar ese tiempo de oración, va a encontrar el ser agradecidos constantemente con Dios, aún en medio de las dificultades. Entonces, esta iglesia, pues, estaba en un tiempo donde muchos hermanos habían muerto. De algunos hermanos habían muerto en esa persecución y algunos no sabían, pero aún así esta iglesia seguía compartiendo el evangelio, seguía creciendo. Se miraba que en todo Macedonia ellos estaban compartiendo el evangelio de Cristo. Ahora, ¿puede un cristiano estar siempre gozoso a pesar de las enfermedades, la pobreza y otras aflicciones? La palabra del Señor nos dice en Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿En quién nos vamos a regocijar? ¿En quién nos vamos a deleitar? ¿En quién está nuestro gozo? En el Señor. Siempre, en el Señor. Él es la fuente de nuestro gozo. Él es el que, por el cual debe estar agradecido siempre. Porque hay tantas razones para estar agradecidos. Nuestro gozo no proviene del mundo, no proviene de los bienes materiales que podamos tener. Los bienes materiales son pasajeros y ahí van a quedar. No proviene de si somos bien parecidos o no somos bien parecidos, si somos bonitos o feos, no proviene de ahí. No proviene de la ropa que tengamos, no proviene de las circunstancias. Nuestro gozo proviene de Jesucristo. Nuestro gozo proviene de Él y hay tantas razones. El cristiano se goza en Jesucristo, se goza en que ha recibido la salvación por medio de Cristo. En Lucas 2:10 habla, dice que cuando Jesús nació, el ángel dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Dice, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, nos regocijamos porque realmente nosotros hemos recibido la salvación. Hemos recibido algo que, no tiene precio. No tiene precio. Requirió el precio. El pago fue la sangre de Jesucristo. La sangre de nuestro Señor. La sangre del más preciado. Fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, la que nos dio salvación. Y en eso nos gozamos. Que Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no escatimonia ni a lo más preciado, el Padre entregando al Hijo, el Padre entregando a muerte a su Hijo por los pecadores. Y eso es motivo para regocijarnos. Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama con tal amor que no tenemos ni cómo imaginarnos. No podríamos pagar esa salvación. El cristiano se goza en disfrutar una relación con Dios por medio de Cristo.
Dice Efesios 2:18 al 19, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios, tenemos una relación por medio de Cristo, tenemos una relación con Dios Padre, una relación en la cual en Efesios 1:4 dice que somos amados, en Efesios 1:5 dice que somos adoptados hijos de Dios, en Efesios 1:6 habla que somos aceptos delante de Dios, y en Efesios 1:7 habla de que somos perdonados en Cristo Jesús. Hemos sido perdonados. El cristiano se goza en la comunión que tiene con los hermanos, los redimidos de la familia de Dios, todos aquellos que han sido redimidos, y en eso nos gozamos los hermanos, en ver a aquellos otros que han sido redimidos al igual que nosotros. Dice Hechos 2:46, todos los días se reunían en el templo. No dice de algún día, todos los días se reunían, y nosotros solo venimos los domingos. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Por eso vamos a los grupos en casa. No crean que esto es una idea de los hombres, es una idea de Dios. Es Dios que nos muestra en su palabra por qué debemos ir. Reunirnos en las casas, dice. Y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. Hermanos, por eso nos reunimos, por eso tenemos comunión y nos gozamos de esa comunión. Y cuando usted no quiere tener comunión con el Señor, con los hermanos, realmente se está perdiendo de ese gozo, se está perdiendo de ese compartir, y que algunas veces va a haber dificultades en esas relaciones, sí, pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo en nosotros para poder perdonarnos los unos a los otros. Amén. Así como Él nos ha perdonado. El cristiano se goza de una nueva vida que ha encontrado en Cristo, una nueva vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora ya no somos las personas que éramos antes, tenemos una nueva vida. Antes vivíamos para el pecado, ahora vivimos para Cristo. Antes corríamos hacia el pecado, ahora corremos hacia Cristo. Antes nos gozábamos del pecado, ahora nos gozamos en Cristo y nos gozamos de obedecer su palabra. Ya no tenemos gozo en el pecado. Nos gozamos, el cristiano se goza en la esperanza que comparte con otros cristianos. ¿Cuál es esa esperanza? Esa esperanza está en primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, no, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tenemos una esperanza de vida eterna, tenemos una esperanza de resurrección, tenemos esperanza de una mejor vida en Cristo Jesús. Y nos gozamos aún en medio de las tristezas y de las aflicciones y de todo lo que hay en este mundo, de todo los cuidados de este mundo, de todo lo difícil que es este mundo. Aún ahí nos gozamos. Nos gozamos en medio de las tribulaciones y angustias. Y no debemos vivir desesperados como los que no conocen al Señor. Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y estos eran sus discípulos, los discípulos de Cristo, siendo azotados, pero por causa de Cristo. Dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Primera Pedro 4:13, gozaos. ¿Por qué? Padecemos muchas veces por el pecado, y si padecemos por lo bueno, bienaventurados somos. Si padecemos por obedecer a Cristo, por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Amén, porque estamos haciendo lo correcto. Nos gozamos aún en medio de los afanes de este mundo. Dice Filipenses 4:4-7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida
de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aún en los afanes tenemos a Cristo Jesús. Aún en los afanes podemos venir al Señor y presentar nuestras peticiones y decirle, Señor, te necesito. Esto me está afanando, esto me está preocupando y aún te necesito, Señor. Los pongo en tus manos, tú sabes, te necesito. Ayúdame, Señor. Y la paz de Dios va a venir sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Sea cual sea su problema, puede ir en oración al Señor. Nos gozamos aún en la persecución. Bienaventurados, dice, seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Lucas 6, 22 y 23. El cristiano también se goza en compartir el evangelio. Yo no sé si usted no ha experimentado eso. Cuando compartimos el evangelio, sabemos que hemos obedecido al Señor y realmente nos gozamos, pero aquí no se está compartiendo el evangelio. No hemos querido compartir el evangelio y hoy vengo a decirles, hermano, usted tiene este mandato de ir y hacer discípulos. Y si usted no está hablando a otros de Cristo, está pecando contra Cristo y no se está gozando en el Señor. Dice segunda de Corintios 7:9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Nos gozamos realmente por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Nos gozamos, hermanos. También, primera de Tesalonicenses 5:17. La otra exhortación es a orar sin cesar. Ahora, sabemos cuál es la exhortación a la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué quiere decir con orad sin cesar? Orad sin cesar es realmente, tiene que ver, sin cesar quiere decir, no es que vamos a pasar todo el tiempo en un cuarto de rodillas constantemente. Habla de una vida que constantemente está orando, de una persona que constantemente está orando. Y cuando habla de oración, comprende la sumisión, confesión de pecados, peticiones, intercesión, alabanza y acción de gracias. Solo para ponerlo, un poco de ejemplo, me levanto por la mañana a orar, busco tener un tiempo a solas, pero también busco orar con mi familia después. También oramos con los hombres a las 5 de la mañana por nuestra iglesia. También oramos antes de comer dando gracias. Oramos antes de dormir, oramos cuando tenemos una petición a Dios, oramos antes de predicar, oramos constantemente. Es una vida de oración. Orad sin cesar. Oramos cuando vamos manejando también, cuando estamos pensando
No es que voy a cerrar los ojos y me voy a estrellar allá, hermano, pero oramos en todo tiempo. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 14:13 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. El Señor se apartaba. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Buscaba tener ese tiempo a solas. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Marcos 6:46. El Señor constantemente está orando. Y hay tantas ocasiones en las cuales podemos ver que el Señor oraba. Ahora, ¿por qué les da este mandato de orar? La oración está ligada también con el gozo. El cristiano gozoso es un cristiano que ora. Es un cristiano que está en dependencia de Dios. Y si usted no está dependiendo de Dios, hermano, no está gozoso. No está realmente poniendo sus ojos en el Señor. Está dependiendo de sí mismo. Está viendo las circunstancias. Y no va a estar gozoso porque le falta ese tiempo constante de oración. Oramos por varios motivos. Oramos para dar gloria a Dios. En Mateo 6:9 al 10, cuando Jesucristo dio el modelo de oración, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y todo esto tiene que ver con dar gloria a Dios, con dar. Primero oramos a nuestro Dios y pedimos porque se haga su voluntad, porque sea santificado su nombre, se haga su voluntad y venga su reino. Es para dar gloria a Dios. Segundo, oramos porque deseamos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Y si usted no desea orar y no desea tener esa comunión con el Padre Celestial, realmente hay que preguntarse si somos creyentes o no. Porque si usted no desea tener tiempo con Dios, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42:1 al 2. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Pero usted lo anhela realmente, presentarse delante de Dios en las mañanas o en cualquier momento que usted ha dedicado, o no. Ora todos los días realmente. Si no está orando realmente, analícese, hermano. Mejor dicho, analícese y vea si realmente es un creyente. Tercero, oramos para que supla nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. Cuarto, oramos para que Dios nos dé sabiduría para vivir en este mundo pecaminoso. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quinto, oramos para que Dios nos libre de problemas. Jonás era uno que estaba metido en un problema cuando no quiso obedecer al Señor. Y lo tiraron de una barca y un pez lo tragó y estaba metido en ese rollo. Y él oró, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, dice. Y el Señor lo sacó. Lo tuvo 3 días ahí, pero lo sacó. Sexto, oramos para no estar con preocupaciones y temores. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6 al 7. Séptimo, oramos para dar gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Filipenses 1:3. Bueno, habla de dar gracias por los hermanos. Pero Efesios 1:3
habla acerca de que hemos recibido toda bendición espiritual por medio de Cristo. Octavo, oramos para confesar nuestros pecados también. Oramos para no tener esa culpa de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Y Proverbio 28:13, ¿qué dice? No lo saben, ¿verdad? Ah, bueno. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Noveno, oramos por la salvación de los perdidos también. Necesitamos orar, hermanos. Aquí necesitamos orar. Y oramos para crecer espiritualmente también, para pedirle al Señor que nos ayude a crecer. Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:14 en adelante. La pregunta es, ¿se caracteriza tu vida por orar constantemente? ¿Sigues el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se retiraba todo el tiempo que Él podía, se retiraba a orar, a pasar tiempo con su Padre? ¿O no pasas tiempo con Dios? ¿O realmente vives para este mundo afanado? No puedes tener gozo así. No puedes tener una vida de oración si no estás orando. Y no puedes llamarte cristiano si realmente no estás pasando tiempo con Dios, si realmente no eres de esos que pasan tiempo con el Señor, porque un verdadero hijo va a querer pasar tiempo con Dios. ¿Qué puede causar que estorbe nuestras oraciones? Cuando nosotros pedimos mal también, cuando hay pecado en lo que pedimos. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, pero conforme a su voluntad y no para nuestros deleites. Muchas veces oramos para nuestros deleites, oramos con bendíceme, ayúdame, prospérame, multiplícame, Señor, todo, exáltame, y todo tiene que ver con uno. Pero no oramos por, Señor, que tú te lleves la gloria aún en medio de estas aflicciones. Señor, que nuevas personas conozcan a Cristo. Señor, que si tú me bendices sea para que tu reino sea extendido. Señor, ayuda a más personas a conocer de Cristo. Señor, ayúdame bendíceme en mi trabajo para poder llevar a otros la palabra de Dios. Oramos muchas veces centrados en nosotros. Ahora, la tercera es la exhortación al agradecimiento constante. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Cuál es el mandato? Dar gracias en todo. No dicen algunas cosas en todo. ¿Por qué se nos pide dar gracias en todo? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad. ¿Qué pasa cuando no damos gracias a Dios? Estamos yendo en contra de su voluntad, en lo que Dios desea para nosotros. ¿Quiénes tienen que dar gracias en todo? Los que son creyentes, los que han conocido a Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que no dan gracias en todo?
Realmente yo pienso que son aquellos que no son creyentes. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso hablo de que son los que no son creyentes, porque no dan gracias a Dios. ¿Puede un cristiano dar gracias en todo? Um, Hay eventos en nuestras vidas, hay situaciones en nuestras vidas que no deseáramos que pasaran. Desearíamos que nunca sucedieran, pero ahí vemos la gracia de Dios para ayudarnos a sobrellevar esas cosas, esas circunstancias adversas. Aún ahí, a pesar de lo que esté pasando, podemos dar gracias a Dios porque Él nos ayuda a pasar esas pruebas, esas dificultades. Ah, puede ser que habremos perdido un familiar. Y yo pongo el ejemplo de una vez que murió mi abuelo, era muy cercano a mí, pero realmente en ese momento yo no sé, fue algo como sobrenatural porque el Señor estaba como dándome una paz y una tranquilidad en ese momento. Y a pesar de que era alguien que era muy cercano a mí, porque él me había ayudado en la universidad, él estaba presente en cada momento, yo me iba al segundo piso de la casa de mi abuela a sentarme ahí y estar con él y a platicar y a ver la gente pasar y estábamos ratos ahí y era muy cercano, alguien que amaba mucho y que lo extraño muchas veces, pero Dios en ese momento, no sé, fue algo sobrenatural porque no me sentí triste. Aunque quería entristecerme en ese momento, Dios sobrenaturalmente, su Espíritu Santo, nos, nos daba fortaleza. Y aún así le doy gracias al Señor en ese momento. Y todos vamos a pasar, todos hemos pasado o vamos a pasar situaciones difíciles y aún así Dios está ahí. Debemos ser agradecidos con Dios. Y hay tantos motivos, pero vamos a terminar hoy aquí. Dar gracias a nuestro Dios. Pero yo quiero animarles a algo, hermanos. Quiero animarles y quiero motivarles a algo. Realmente estamos agradecidos con Dios. Realmente estamos gozosos. Analicemos nuestra vida. Analicemos nuestro tiempo de oración. Analicemos si realmente estamos dependiendo del Señor, si nuestros ojos están en Cristo Jesús. Analicemos si realmente estamos dependiendo del Señor. Y quiero animarles también a que estemos orando por nosotros, orando por ver la gracia de Dios aquí, por ver el poder de Dios, porque otros conozcan a Cristo, porque nos gocemos en compartir el Evangelio. Y yo quiero retarles, tenemos tantas actividades ahorita, tantas cosas, tenemos un taller de evangelismo que va a venir pronto y quiero hacerles la invitación a todos, quiero hacerles el reto a todos. Y usted va a ver que cuando comparte el Evangelio con alguien, usted va a tener el gozo del Señor, porque está haciendo la voluntad de Dios. Y quiero retarles a eso, a orar por personas que no han conocido de Cristo, a orar por familiares, a orar por nuestro ambiente, por donde nos estamos relacionando, a orar por esas personas y a pedir por ellas. Y quiero también retarles a que participe de este taller para prepararse, para compartir el Evangelio, porque su vida es corta aquí y cuando se presente delante de Dios, el Señor le va a decir, yo te di tanto tiempo, tantos años de vida y no los aprovechaste.
El Señor tiene muchas cosas buenas para nosotros, muchos galardones para nuestras vidas, pero pregúntese, qué está esperando? ¿Está queriendo estar cómodo? Es necesario que nosotros despertemos y empecemos a trabajar por la obra del Señor, por compartir el Evangelio, por orar, a poner nuestros ojos en Jesucristo y confiar y a dar gracias cuando miremos que un pecador se arrepiente, a dar gracias cuando miremos que familiares lleguen a los pies de Cristo, a dar gracias cuando esta iglesia esté creciendo, porque va a ser parte de la gloria a Dios, de darle la gloria a Dios. Vamos a decir gloria a Dios porque Él me pudo utilizar a pesar de que no, no me sentía digno. A pesar de todo, el Señor quiere utilizarnos a nosotros para su gloria y su honra. Y quiero animarles a eso. Está también la reunión de parejas, que también es para fortalecer las parejas. Y no solo eso, sino para que otras lleguen también a los pies de Cristo. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este día. Señor, mueve tú los corazones, Señor. Inquieta nuestras vidas. Actúa en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido. Amén y amén.